Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más determinantes del siglo XX. Yo diría que inclusive él podríamos decir que personificó el cambio de mentalidad en el siglo XX, que prácticamente extendió la partida de defunción a las monarquías autócratas y que además entronizó una nueva forma de pensar y de ver el mundo desde una ideología que aún hoy, a pesar de que oficialmente desde 1989 se dice desapareció, sigue siendo quizás uno de los pensamientos más incidentes en el destino del mundo, y esos rezagos aún se sienten. De hecho, por oleadas se dan esas tendencias en algunos gobiernos. Pero bueno, de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, en el convulsionado final del siglo XX, lógicamente que ya aquella percepción que se tenía de las monarquías comenzó a cambiar, o cambió diametralmente. Y florecieron movimientos anarquistas que necesariamente actuaban por el prurito de crear el caos, porque no había realmente una filosofía que dijera, bueno, este cambio puede darse gracias a que esta filosofía podría reemplazar la anterior. Como era apenas comprensible, el sitio ideal para que esto ocurriera era Rusia. Rusia, que por varios siglos había sido quizás uno de los países, diríamos lo que comparativamente con los demás países europeos, era atrasado en cuanto a digámoslo, a la conformación de su nacionalidad, en la que había una clase dominante demasiado ostentosa, demasiado rica y que esclavizaba a los ciudadanos, y una gleba de, diríamoslo, de campesinos demasiado pobres que vivían en un país extensísimo como lo es Rusia, un país que en este momento sigue siendo el más grande del planeta, con 17 millones de kilómetros cuadrados y con todo tipo de características geográficas, porque prácticamente va de un extremo a otro, de Europa hasta el otro lado, Asia, y que linda con los dos mares. Y por lo tanto, era apenas lógico que existieran distintas personalidades en cuanto a identidades se refiere de la gente que habitaba ese extensísimo planeta. Y una figura central que era el zar, apoyado por esa clase dominante, pero también por una iglesia, la ortodoxa, que le servía de puntal o de sustentación. Porque lógicamente que aquí también aparecía aquel concepto de que lo que ocurría era designio de Dios. Y si la gente era pobre, era porque Dios lo quería. Y si había ricos, era porque Dios lo quería. Pues en una sociedad tan autocrática, en la que unos lo tenían todo y los otros no tenían nada, los campesinos tenían esa mentalidad, digámoslo, borrega, en el sentido de que era un pueblo analfabeto, un pueblo cuyos habitantes vivían muy, muy lejos de los centros de poder, y que además les habían vendido la idea de que justamente la autoridad que deviene de Dios estaba representada por un zar al que llamaban el Padrecito. Mientras tanto, ellos en el campo llegaron a extremos tales en el siglo XIX que, imagínense ustedes, no tenían nada para comer. Y entonces la viruta de la madera la amasaban y le echaban levadura, y ese era el pan que comían. Y obviamente que esto también tenía que ver con que en cada región había algunos señores todavía feudales que explotaban muchísimo más aquella gleba irredenta que eran los campesinos. Pero llegó un momento en que el gran aglutinante en la historia de la humanidad, el caldo de cultivo o el germen de todas las revoluciones, siempre ha sido el hambre. No hay nada que unifique más que el hambre. Cuando el estómago
aprieta, no conozco a nadie con hambre que tenga buen genio. Y eso ocurrió con ese pueblo. Vino una serie de sublevaciones del pueblo y pasaron por atentados, mataron a Alejandro II, el zar Alejandro II, y luego vinieron movimientos como con matanzas tan terribles como la del Domingo Rojo de San Petersburgo en 1905, pero me estoy adelantando a los acontecimientos. En ese contexto nació Vladimir Ilich Ulyanov, así la historia lo conozca como Lenin. Lenin era como un hombre de batalla, un hombre de guerra. Y resulta que él nació en 1870. Su hermano mayor, Alexandro, era un hombre supremamente brillante. Y fue un momento en que la juventud, sobre todo aquella juventud que tenía cierto acceso al estudio, pues empezó a cultivar la insatisfacción y a convertirla en una idea que además empezó a crecer al influjo de las tesis de Karl Marx. Karl Marx murió en 1883, pero ya el Capital y la obra de él ya estaba al alcance de todas estas personas. Y entonces aquellos que eran relativamente letrados, que habían tenido acceso al estudio, conformaron grupos socialistas en ese momento, socialistas, al influjo de las tesis de Marx, en las que se pregonaba que era el pueblo el que tenía que gobernar, que no eran aquellos autócratas que supuestamente derivaban su autoridad de Dios, y que no tenía por qué existir esas distancias tan abismales entre esa clase dominante y el pueblo, y un pueblo cuya cantidad de habitantes era inmensa. Entonces, Alexandro, el hermano de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, al que sí lo vamos a seguir nombrando en el transcurso de este episodio, pues tomó parte de una conjura para asesinar a Alejandro III. Desafortunadamente, para ellos, claro, fue capturado y ejecutado. Eso ocurrió por allá en 1886, si no estoy mal. Y esto marcó profundamente a Vladimir Ilich Ulyanov, a Lenin, que era un muchacho supremamente brillante. Tan brillante es que, aunque él venía de una especie de nobleza rural, o sea que su padre tenía un cierto puesto que tenía que ver con inspecciones escolares y por lo tanto inclusive tenía el derecho al título de eminencia, le decían. Resulta que él creció pues en un hogar relativamente cómodo. Y entonces él quiso entrar a la universidad, entró a la Universidad de Kazán. Y obviamente que ya marcado por la muerte de su hermano, pero también el contacto con otros estudiantes que ya tenían ese germen también, él se contagió de ello y empezó a participar de actividades revolucionarias. Y obviamente que esto hizo que su paso por la Universidad de Kazán no fuera lo que él quería, porque se tuvo que exiliar en varias oportunidades. No obstante, él fue tan brillante, para resumir un poco, que aún sin participar de clases presenciales, él más adelante se graduó y con honores como abogado. Pues resulta que en medio de esa febrilidad revolucionaria, el zar, o mejor, pues el establecimiento ruso en ese momento, tenía una policía secreta que era la Okhrana. Okhrana, pues se escribiría así, pero se dice Okhrana. Y resulta que ella infiltraba todos estos movimientos. Pues resulta que a él lo capturaron y lo condenaron a Siberia, se tuvo que ir para Siberia. En esas había aparecido una muchacha también supremamente brillante, una estudiante extraordinaria y una mujer con un perfil de mucha discreción, pero con un temperamento muy firme. Y se juntaron ellos dos, se enamoraron, y resulta que a ella también la deportaron. Entonces, para lograr
que pudieran estar juntos, les dijeron que se tenían que casar, lo cual ocurrió en Siberia en 1898. Ella se llamaba Nadezhda Konstantinovna Pushkaya. Se convirtió en su esposa, en su bastón, en su alter ego, en la persona que le organizaba muchísimas cosas y que ideológicamente también le daba mucha claridad al pensamiento de él, que se había convertido en un devoto marxista. A él le tocó todavía un Marx vivo, y aunque no tuvo acceso a él porque estaba muy joven, como decíamos, Marx murió en 1883, pues él de todas maneras sí tuvo contacto con círculos cercanos a Marx. Se volvió un devoto marxista y empezó a adaptar ese pensamiento marxista a las características de Rusia. Pero para él había un objetivo mucho más grande, y era que él decía que esto que se estaba gestando allí tenía que replicarse en todo el mundo. El mundo tendría que volverse, diríamoslo, o convertirse, porque esto a la hora de la verdad también se convirtió casi que en una religión. El capital era una Biblia para los socialistas, y todavía no digo comunistas porque eso se acuñó posteriormente. Entonces, todos estos postulados se suponía que debían ser adoptados por todos los países del mundo y cambiar la sociedad, de aquellas sociedades autocráticas gobernadas por digámoslo, emperadores, reyes, zares, que en la práctica eran unos tiranos. Que esto debía cambiar, y como los movimientos monárquicos en el siglo XIX se habían venido a menos y estaban languideciendo, pues con mayor razón había que acabar justamente con el que existía en Rusia, que era uno de los más antiguos, pero al mismo tiempo también de los más autocráticos. Y diría que a la hora de la verdad ignoraban al pueblo rotundamente, clase, lo miraban por encima, era una cosa terrible. Entonces, se dieron a la tarea de conformar unas organizaciones internacionales, entonces la Internacional Comunista, la primera, la segunda, la tercera, porque él acariciaba ese sueño. Pero el laboratorio realmente en ese momento era Rusia. A todas estas entonces llegó un momento en que él pudo retornar, hubo como una especie de amnistía, y temporalmente pudo regresar a Rusia. En esas estaban ocurriendo los eventos, como dije, el Domingo Rojo de San Petersburgo y otros movimientos que se iban gestando y actuaban, algunas veces de manera aislada, otras veces se unían. Lo cierto del caso es que en esas apareció la Primera Guerra Mundial. Bueno, apareció la Primera Guerra Mundial. Lenin no estaba en su patria. Y una vez que estaba transcurriendo la Primera Guerra Mundial, no era solamente la guerra que golpeaba a Rusia y que se llevaba a los jóvenes más atléticos, a los que se podría suponer eran la esperanza de la patria. Eran sacrificados en la guerra. Guerra que, por lo demás, yo lo he contado en capítulos anteriores, fue la guerra, la llamaron la Gran Guerra, y que ya el revisionismo indica que no fueron 50 millones, sino que pudieron haber muerto 100 millones de personas. En esos 100 millones, algunos incluyen los muertos a causa de la influenza hispana, que fue como el remate de la Primera Guerra Mundial. Otros afirman que fuera de ellos, que fueron millones, el número estimado podría ascender a 100 millones. Entonces, lógicamente un país en guerra, con una sociedad eminentemente analfabeta y rural, lógicamente que tenía que tener problemas de abastecimiento, porque buena parte de esos campesinos irredentos eran llevados a la fuerza a los ejércitos para ir a pelear. Por lo tanto, el campo también estaba abandonado. Y así las cosas, la comida escaseaba. Había un montón de factores ahí que se iban uniendo. Y el descontento de la gente con la guerra. Pero además la incapacidad de la clase dirigente para manejar su participación en la guerra llevó a que en marzo de 1917, en un estallido espontáneo, que como decíamos, todas las grandes revoluciones siempre han sido movidas por el estómago, la gente llegó a borbotones y obligó
a que el zar abdicara. En principio, abdicó en favor de su hijo Alexeyevich, que acuérdense tenía hemofilia y era un niño de 13, 14 años. Pero como no se lo aceptaron y tenían que nombrar un regente, nombró a su hermano Miguel para que fuera el regente. Pero luego entonces cambió y dijo, no, entonces el nuevo zar es Miguel. Miguel dijo, yo no acepto. Ahí terminó la monarquía rusa. En ese momento, en abril de 1917, Lenin vuelve a Rusia porque dijo, esta es la gran oportunidad. Porque él pregonaba en su círculo, era que había que aprovechar esa coyuntura de la guerra para convertir la guerra en una guerra de clases. No la guerra de los capitalistas, sino del pueblo para asumir el poder. Y algunos lo escuchaban, otros no. Y empezaron a fraccionarse esos movimientos. Pero resulta que cuando el zar abdica, se forma un gobierno provisional dirigido por Kerensky, que Kerensky era de una tendencia moderada, que pregonaba más o menos una transición entre la monarquía y el gobierno del pueblo. A todas luces, esto indicaba que él realmente no quería un cambio profundo, sino más bien un cambio, pasar de la monarquía a un gobierno de la burguesía. Lenin era enemigo rotundo de esto. Pues Kerensky vio que este era un hombre que era muy peligroso para ese régimen. Entonces empezó a perseguirlo y él tuvo otra vez que exiliarse. En ese lapso, 1917, acababan de asesinar también el 29 de diciembre de 1916, según el calendario que ellos todavía manejaban, habían asesinado a Rasputín, que era la eminencia gris que estaba detrás del gobierno, porque el zar se había tenido que ir dizque a ponerse al frente de los ejércitos, pero su incapacidad manifiesta hizo que fuera un rotundo fracaso todo lo que él hacía. Ahí es cuando entonces lo toman a él, a su familia, y se lo llevan a Ekaterimburgo, a los Urales. Y entonces, después de matar a Rasputín había predicho que si a él lo mataban, la monarquía caería, y en efecto así ocurrió. Se llevaron a la familia Romanov para Ekaterimburgo. Y en julio de 1917, yo conté ya esa historia aquí, los asesinaron. Entonces, con las manos libres, ellos dijeron, ya aquí no hay reversa. Pero Kerensky seguía en el poder. Lenin estaba exiliado. Pero cuando empezaron a ocurrir estas cosas, él retornó. Pues resulta que hay algo bien interesante. Y es que esto fue, a ver un momentito, yo tengo por aquí este dato. Resulta que él retornó a Rusia y se puso al frente de su movimiento. Y entonces se unieron las facciones y dentro de ellas aparecieron dos tendencias, los mencheviques y los bolcheviques. Los bolcheviques querían un gobierno absolutamente proletario del pueblo. Y los mencheviques, que eran evidentemente mayoría, querían un programa que incluyera a nobles, a burgueses y a todo el mundo. Y Lenin a rajatabla decía, tiene que ser del pueblo. Pero los bolcheviques, que significa, palabra bolchevique, mayoritarios, y mencheviques, minoritarios, se enfrascaron en esa disputa. Mientras tanto, Kerensky manejaba el país, pero la guerra iba de tumbo en tumbo. Había hambre, había de todo. Era una cosa terrible, porque no era solamente la guerra, era el hambre del pueblo, pero eran estos que también, cuando ya habían sacado al zar, querían tomarse el poder. Entonces, vino un momento dado en que Kerensky, que en principio había sido apoyado al pueblo después de que surgió esa manifestación espontánea, movida por el hambre del pueblo, después de que hizo abdicar al zar y que le permitió a él conformar un gobierno relativamente débil, entonces el pueblo le fue retirando sus afectos porque había hambre, no se solucionaba el problema. Esa coyuntura la aprovechó Lenin. Y Lenin tenía entre su gente a dos personajes que fueron determinantes. Uno de ellos era León Trotsky, que fue realmente el que, podríamos decir, inició la Revolución Rusa. Y otro, un oscuro burócrata que siempre estaba al acecho merodeando, y aunque era uno de los hombres de confianza, no era un tipo brillante. Ese era
Joseph Stalin, Joseph Vissarionovich Yugashvili, que adoptó el nombre de guerra de Stalin a cero. Bueno, entonces, resulta que a todas estas llegó un momento dado en que la situación se hizo tan cruda que vino una especie de golpe de Estado. Los del bando de Lenin tenían un periódico que aún hoy existe, que es el Pravda. Y Kerensky mandó a cerrarlo. Trotsky, que en ese momento, por todos sus tejemanejes políticos, era el director, digámoslo, del Soviet de Petrogrado, ordenó que no lo podían cerrar. Eso generó un amotinamiento que concluyó el 25 de octubre con la toma del poder. Sacaron a Kerensky. Para entonces, Lenin, que había regresado, y aquí pues voy a contar esa historia también, resulta que cuando ocurrió todo esto, que él se tuvo que exiliar de huida de Kerensky, dicen algunos que el gobierno alemán facilitó el regreso porque regresando Lenin, que no quería saber nada de la guerra, podría sacar a Rusia de esa guerra, que todavía no se llamaba Unión Soviética, y por lo tanto dejaría las manos libres de los alemanes para atender el frente del centro de Europa. Entonces dicen que el gobierno alemán le subvencionó el regreso a Rusia y que para el efecto destinó una cuantiosa suma para que él se pudiera mover libremente por Europa, pero en un tren sellado. En un tren embarcaron a Lenin con su esposa y su amante. De esto hablaré en un instante también. Lo embarcaron y con 30 personas más. Ese tren, al parecer, deambuló durante algún tiempo por toda Europa, eludiendo los frentes de guerra, pero iban y venían, aunque algunos dicen que no fue sino una semana, para llevarlo hasta Finlandia. De Finlandia pasa a Suecia y de Suecia vuelve a entrar a Rusia. Otros afirman que ese tren, y aquí habría que hablar de una fuerza oscura que había detrás de todo esto, que fue la que realmente patrocinó a unos banqueros que querían echar mano de toda esa economía. Y entonces ellos fueron realmente los responsables. La tendencia histórica dice que fue el gobierno alemán, el Kaiser, el que sufragó los gastos y los costos de ese tren sellado que no paraba en ninguna parte, sino que cuando paraba era al descampado para que ellos pudieran bajarse un ratico y volvían y lo subían al tren y volvían y lo sellaban y no paraban en ninguna estación e iban y venían. Y que, como decía, algunas fuentes dicen que fueron apenas 3 días, una semana. Otros dicen, no, eso fueron varios meses en los que él estuvo confinado ahí como un rey. Le daban todo lo que necesitaba y que costó millones de dólares. Lo cierto es que él regresó entonces a Rusia y por fin, cuando llegó a la estación Finlandia de Petrogrado, lo estaba esperando una muchedumbre y él, en olor de multitudes, fue recibido, pero ni siquiera les paró bola, sino que inmediatamente entró en acción, y ahí fue cuando se enfrentaron a Kerensky hasta llegar al punto de que lo bajaron del poder. Ahora estaba diciendo que, de acuerdo con el calendario de ellos, esto habría ocurrido el 25 de octubre. Si ustedes oyen las historias, se hablan de la Revolución de Octubre, pero que realmente la celebran el 7 de noviembre. Y es porque todavía ellos tenían el calendario antiguo, no se habían querido plegar al calendario gregoriano, lo cual ocurrió en 1918, y por eso la Revolución de Octubre realmente es una revolución de noviembre. Entonces tumbaron a Kerensky, se subió Lenin y se conformó lo que ellos llamaban el Sovnarkom, que era el Consejo de Comisarios del Pueblo, que era el que realmente manejaba supuestamente el gobierno a partir del 25 de octubre, según el calendario antiguo, 7 de noviembre, según el calendario gregoriano, empezó a manejar el poder. Establecido ya en el poder, Lenin, un hombre supremamente estudioso, que ocupaba muy buena parte de su tiempo escribiendo
y produjo obras muy importantes que le dieron, que fueron como, digamos, la médula espinal de toda de toda la composición ideológica del leninismo. A partir de ese momento empezó a hablarse de marxismo-leninismo. Marx como el ideólogo y Lenin el hombre que adaptó todo eso de Marx a las características de Rusia y lo convirtió en leninismo. Entonces, marxismo-leninismo. Aquí habría que hacer un paréntesis para decir que Stalin era un hombre de una complexión física relativamente bajo de estatura, de un torso amplio, cabeza grande, pero no era el característico ruso longilíneo de ojos azules, cabello rubio, que regularmente conocemos. No, él era de origen tártaro, de una etnia de los calmuco, que eran de descendencia mongol y que se habían establecido en una ciudad que ahora se llama Ulyanovsk, que lo pusieron así en homenaje a Lenin. Entonces era como la antítesis del prototipo que uno conoce de ruso. Y por eso ustedes le miran la cara y si cierran los ojos y piensan un poquitito, inmediatamente uno podría asociar ese rostro con Genghis Khan o con Atila, las caras de ellos, porque él venía de allá, de ascendencia mongola. Y entonces, además de eso, era un tipo supremamente disciplinado y casi que psicorrígido. Era un hombre que vestía como el pueblo, vestidos raídos, una gorra de paño, el bigote y la perilla que ellos llaman o chivera que llamamos nosotros. Y resulta que él era un tipo que dormía relativamente poco. Tenía una capacidad de trabajo descomunal, podría trabajar 16, 17 horas. Era muy frugal en sus costumbres, es decir, comía poco y de una manera muy moderada. No aceptaba sino la misma ración que se le repartía al pueblo, era la que él comía, no permitía más. Era un tipo que no bebía, de pronto aficionado a la caza, y le gustaba tener temporadas de descanso en zonas rurales, porque él procedía del campo para poder oxigenarse y pensar. Y era muy disciplinado en todo lo que hacía. Pero en la misma proporción en que él actuaba así, partiendo de él como ejemplo, le exigía a los demás que tenían que actuar como él. No obstante, era un ser humano y en su vida tuvo varias mujeres. Se casó con Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, que fue su compañera el resto de sus días, con la que se casó en 1898 por allá en Siberia. Pero tuvo como amantes a Apolinaria Yakubova antes de la Prusskaya, en 1895. Y obviamente la conoció en estas líderes revolucionarias, y ella era una gran organizadora y propagandista de las actividades de Lenin y devota de él, y fue su amante. Luego vino una mujer llamada Elizabeth de K, pero esta es muy posterior, en 1905. Resulta que esta mujer vivía en San Petersburgo y él la conoció cuando él estaba en San Petersburgo, pero de manera clandestina, y vivía él con el nombre de William Frey, y ella era una mujer divorciada, rica, independiente, inteligente, burguesa, y que no compaginaba con él, no se entendían en nada, y justamente por eso, porque ella tenía esa mentalidad burguesa, se separaron. Luego llegó Elizabeth de Herbenville Armand, que la historia la conoce como Inesa Armand. La conoció cuando ella tenía 30 años en 1910, y ella ya estaba separada de su marido y tenía varios hijos. Pero se dedicó en alma y cuerpo a él, y fue ya su amante permanente. Y llegó un momento en que la situación era tal, la relación era tal, que ella vivía en la misma casa donde él vivía con su esposa, la Krupskaya. Y ellas dos se convirtieron en grandes amigas, y casi que se podría decir que era un matrimonio de tres. Pero aquí habría que hablar no tanto de la libidinosidad de Lenin o que fuera un desaforado sexual, no. Estas
prácticamente se podría decir que se convirtiera como una relación casi que hasta platónica. Los tres vivían para lo mismo, pensaban lo mismo y actuaban de la misma manera, comulgaban exactamente con los mismos, con el mismo pensamiento y por lo tanto, llegó a existir una relación demasiado armónica entre los tres, que supuestamente él tenía también pues sus relaciones sexuales con esta que la historia la conoce como Enisa Ahmad, la que acabamos de hablar, y con la Krupskaya. Ellos vivían los tres. De hecho, cuando lo confinaron en ese tren, ella iba con el matrimonio. Ella formaba parte de ese séquito. Bueno, ya se toma el poder después de contar cómo era él. Se toma el poder y empieza de una manera rotunda y radical a imponer sus criterios. Y eso le costó muchísimos problemas, demasiados problemas. Tanto que Víctor Martov, que era el líder de los mencheviques, que fue el que se enfrentó a él diciéndole, no, este tiene que ser un movimiento que incluya a todo el mundo, y Lenin decía, no, esto tiene que ser solamente para proletarios. Desde aquí ya podemos abrir el espectro, pero es que esto lo tenemos que proyectar es internacionalmente. En Alemania, en Francia, en todas partes tiene que haber alguien que tome estos postulados y que hagan la revolución que estamos haciendo nosotros. Pero resulta que en Europa los países eran, digámoslo, más prósperos, civilizados, y la gente no tenía aquella condición del campesino, del hombre rural de Rusia, analfabeto, que podría ser pasto muy fácil de los ideólogos, mientras que aquí a este otro lado pensaban. Entonces no fue tan fácil, él fracasó rotundamente, en principio tratando de exportar aquella revolución a aquellos países y de convertir la Primera Guerra Mundial en una guerra de clases, que ya no era contra los capitalistas, sino contra los obreros y proletarios. Bueno, en fin, él se hizo con el poder, organizó todo como pudo hacerlo, y una vez que estaba ahí en el poder, quiso sacar a Rusia de la guerra, y por eso entonces se acercó a Alemania, que lo había supuestamente patrocinado para traerlo de regreso. Entonces dijo, terminemos este cuento. Alemania le dijo, sí, terminémoslo, pero ustedes nos dan una parte del territorio ruso. Muchos se opusieron, pero Lenin, pensando más en futuro que en el presente, aceptó un tratado llamado el Tratado Litovsk-Brest, por medio del cual se terminaba la guerra, pero le tenían que ceder territorio a Alemania. Él dijo, no le hace, perdamos un poquito para ganar mucho. Esto le generó muchísimos más enemigos. No obstante, a rajatabla él lo hizo, era el que mandaba. Y el pueblo deliraba por él, inmensamente devoto de él. Salió y al poquito tiempo terminó la guerra. Pero en ese lapso que ya él afincado en el poder, resulta que decretó una economía de guerra para poder requisar todo lo que era la producción agrícola con el fin de abastecer a muchas más personas. Entonces los campesinos se vieron afectados, a los que él les había entregado. Es decir, una vez que salió el zar y él llegó al poder, repartió las tierras entre los campesinos. Entonces de pronto un campesino, que era un siervo que trabajaba para un señor feudal, se vio en posesión de una muy buena cantidad de tierra, empezó a producir, pero tratar de convertirse también ellos a su vez en terratenientes, es decir, de vender los productos que ellos tenían. Pero cuando él decretó la economía de guerra, es decir, que todo lo que se produjera tenía que ir a una bolsa común para repartir entre los que menos tenían, a ellos no les gustó. Así las cosas, ya había un movimiento que era el Ejército Blanco o el Movimiento Blanco, que eran los partidarios de la restauración de la monarquía. Una vez que había terminado la participación de Rusia en la guerra, se conformó un grupo del Ejército Blanco. El Ejército Blanco estaba apoyado por Inglaterra, por Estados Unidos, por Japón, ¿quiénes más? Ahí estaban otros países, creo que se llegaron a sumar hasta 16 países, que apoyaron entonces a ese Ejército Blanco. Gran Bretaña, Canadá, Japón, Francia, que todos querían pescar en río revuelto y querían apoderarse de Rusia y repartírsela. Entonces apoyaron ese Ejército Blanco y comenzó una guerra civil
mientras que Trotsky armó el Ejército Rojo y empezó una guerra civil entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco. Los del Blanco había muchos de los que habían sido nobles y burgueses rusos que pusieron plata, más los gobiernos pusieron plata y empezaron a atacar al Ejército Rojo, que era el de Lenin. Y esa guerra costó millones de muertes. Inclusive, en ese lapso también se dieron los peores pogroms, persecución de judíos, y en una sola ciudad llegaron a matar 300.000 judíos. Y era, si uno piensa, es que cuando uno habla de estos excesos en las guerras, uno dice, no, es que esta fue peor que aquella. No, todas acuden a lo mismo, a ese expediente del terror. Mataron gente y gente y gente y gente. Entonces el Ejército Blanco llegaba a una población que era bolchevique, y resulta que acababan con todos. Pero venían los del Ejército Rojo y entraban ahí, entonces acababan con todos los del Ejército Blanco. Terrible, terrible es terrible. Fueron 3 años de guerra civil de lo más cruel que se ha dado en la historia de la humanidad. Y resulta que Lenin, que supuestamente era un intelectual y que era un hombre que más que inclusive estadista era un pensador, un ideólogo, se convirtió en estadista y llegó un momento determinado en que dio carta blanca, vía libre, para que se instaurara un régimen de terror con tal de imponer sus ideas para encontrar el ideal del gobierno, de la dictadura proletaria. Y resulta que ya le había ocurrido que el 30 de agosto de 1918, él salía de una fábrica de armamentos, fábrica que por lo demás tenía como emblema la hoz y el martillo, y una mujer llamada Fanny Kaplan se le acercó y le disparó 3 veces. Una bala pasó por un lado, la otra se le alojó en el hombro izquierdo y la otra en el cuello. Lo llevaron de urgencia porque él ya se había trasladado a vivir en el Kremlin y no se quiso dejar llevar a ningún hospital porque suponía que habría otros que esperarían para rematarlo. Pues bien, le hicieron el tratamiento posible, pero como no había las condiciones quirúrgicas básicas, no pudieron sacarle las balas. Las balas quedaron en su cuerpo. Una se le alojó en el cuello. Él logró reponerse de esto y ahí fue cuando instauró todo esto que les estoy diciendo y estaba inmerso en esa guerra civil. Ellos al final de cuentas lograron vencer el Ejército Blanco porque el Ejército Blanco estaba movido más por un interés, era de expansión colonialista, querían tener territorio, pero cuando no pudieron, por la agresividad y por el patriotismo de estos del Ejército Rojo, tuvieron que abandonarlo. En fin, la guerra terminó y él terminó en 1821-1822. Pues resulta que él, ya minado físicamente, mucho más como secuela de esa bala, sobre todo la que tenía en el cuello, en 1922, cuando ya terminó todo esto, sufrió de un infarto cerebral. En mayo de 1922, un infarto cerebral. Le paralizó el lado derecho y lo privó del habla y de la capacidad de escribir. Entonces, era tal su desespero por no poder estar al frente de todo, porque él quería manejarlo todo. Y aunque tenía ayudantes, él siempre tenía que supervisarlo todo. Inclusive llegó a pedirle a Stalin que le llevara una pastilla de cianuro. Se quería suicidar, porque él no quería estar así. Logró reponerse. Y en todas estas estaba la Krupskaya, su esposa, un ángel que lo cuidó permanentemente. Lo cuidó permanentemente y él logró reponerse a medias. Me disculpan, yo me tomo un poquito de agua aquí. Logró reponerse a medias y quiso volver a su actividad normal. Pero naturalmente que ya estaba mermado, minado físicamente, por lo tanto era muy complicado que él pudiera retomar las funciones de manera plena. Y resulta que en diciembre de 1922, el 15 de diciembre,
tuvo un nuevo ataque que lo dejó postrado en silla de ruedas e incapaz de escribir y casi que de hablar. Pero ya lo que realmente se necesitaba de su labor, ya lo había hecho. Como sucede siempre, medrando alrededor de estos grandes líderes, porque fue un hombre impresionante, aparecieron lo que es habitual, una cohorte de escribanos, de burócratas, que se fueron apoderando de todo, y él ya no podía. Entonces, mientras Trotsky, el hombre más brillante después de Lenin, había sido el que, con su negativa para que le cerraran la imprenta de Pravda el 25 de octubre de 1917, fue la chispa que permitió el golpe de Estado para tumbar a Kerensky, y que en realidad era el hombre más importante, presidente del Soviet de Petrogrado, el que había sido el jefe del Ejército Rojo, el que había enfrentado la guerra, fue, como era un hombre de más acción, fue siendo desplazado paulatinamente por ese oscuro burócrata, avieso por demás, ladino, que operaba siempre desde las sombras, llamado Joseph Stalin. Pues resulta que a quien Lenin le había pedido que le diera una pastilla de cianuro para suicidarse. Pues resulta que este Stalin manejaba, ya se había conformado el Comité Central, el Politburó, o sea, ya se había conformado el partido. Ya para entonces ya no eran bolcheviques, sino que era el Partido Comunista. Lenin es el padre del comunismo y Marx es el padre del pensamiento socialista. De ahí marxismo, leninismo. Pues bien, Stalin fue paulatinamente y de una manera muy ladina a lo Maquiavelo, a lo Joseph Fouché, aquella eminencia gris de Francia. Se fue apoderando de todo y fue metiendo a su gente. Y a Trotsky lo fue relegando. Pues Lenin, en su lucidez, previó lo que habría de ocurrir en el caso de que él desapareciera. Entonces, como él ya no podía estar presente, a él, para tenerlo contento, o digámoslo como para dorar la píldora, le habían permitido retener sus títulos de presidente del este otro grupo que es muy difícil el nombre, Sovnarkom, o sea, el Consejo de Comisarios del Pueblo, presidente que de hecho era como el presidente del país. Le conservaron el título y algunas prerrogativas, pero allá alejado. Se lo habían llevado para una parte rural cercana para tenerlo un poquito controlado por parte de Stalin. Entre tanto, él había copado todos los puestos importantes. Y entonces llegó un momento en que Lenin escribió una carta como una especie de legado al pleno del partido, diciéndole que por favor sacaran a Stalin de ahí, que el hombre tenía que ser Trotsky. Pues Stalin, que ya tenía su gente, porque para entonces y durante todo este tiempo se había conformado una especie de policía secreta, que era más o menos el reemplazo de la Okrana del zar, y esta se llamaba la Checa. La Checa era como la SS de los nazis posteriormente, que era la que iba detrás matando a todos los enemigos del pueblo. Y que cuando entraban a cualquier pueblo ellos iban detrás limpiando, rastrillando, acabando con todo. Pues este ya la tenía en el bolsillo e interceptó ese mensaje y no dejó que lo leyeran en el pleno. El 15 de diciembre, como dije, le dio un nuevo ataque a Lenin, el 15 de diciembre de 1922. Y esta misiva que él había enviado un poco antes nunca llegó al pleno del partido. Y resulta que el 21 de enero de 1924, Lenin murió. Murió Lenin
Y obviamente que esto le abrió la puerta y le dejó prácticamente todo el escenario para Stalin solo, que obviamente en ese momento sacó por un volado a Trotsky. Resulta que Lenin, que era un pensador, le concedió una entrevista a H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, el gran escritor de ficción, que es señor cronista. Le hizo una entrevista a Lenin, que yo creo que de las crónicas más perfectas que he leído en mi vida es esta. Lo tomo aquí de este libro, ustedes pueden ver, que se llama Reportaje de la Historia. Y aquí aparece esa entrevista de H.G. Wells, en la que inclusive lo describe de una manera tan hermosa a Lenin. Y cuenta, porque no es solamente la crónica, sino el entorno de cómo estaba Rusia en ese momento. Eso fue en 1920 que él le hizo esta entrevista. Y entonces, cómo estaba Petrogrado, cómo estaba Moscú, cómo estaba el entorno, qué había pasado una vez que los bolcheviques, ahora comunistas, se habían tomado el poder, qué había ocurrido con las grandes ciudades, con los pueblos. Y él hace una descripción desoladora de esas ciudades, pero de una manera tan supremamente hermosa y tan vívida, que uno se queda sorprendido de la forma como él escribe. Y he dejado para el final esta descripción de H.G. Wells de cómo era Lenin. Decía, en las descripciones que de Lenin se han hecho, su risa ocupa un gran lugar, seductor al principio, no tarda, se dice, en hacerse cínico. A esto no tengo nada que decir, pues tal risa en nuestra entrevista no apareció en absoluto. Su frente me hace pensar irresistiblemente en la de alguien más que conozco. ¿Dónde habré visto esta cosa parecida? Me he acordado solo al otro día al ver a Mr. Arthur Balfour, que era el primer ministro de Inglaterra, charlando con sus amigos bajo una luz discreta tamizada por una pantalla. Lenin y Balfour tienen exactamente el mismo cráneo redondeado en cúpula, el mismo cráneo un poco más desarrollado de un lado que del otro. El rostro de Lenin es moreno, su fisonomía agradable y muy cambiante. La risa le da mucha animación. Tiene un hábito debido probablemente a un defecto visual, guiñar fuertemente un ojo cuando ha acabado de hablar. No se parece mucho a las fotografías que de él se ven, porque es de esas personas cuyos juegos de expresión tienen más importancia que los rasgos del rostro. Al hablar me gesticulaba un poco, sus manos se agitaban sobre los papeles amontonados en su escritorio. Hablaba deprisa, dominando su tema, sin afectación, sin rodeos, sencillamente, así como acostumbran a hablar algunos de nuestros mejores científicos. Y luego cuenta en la forma como habla con Lenin y hace un perfil psicológico de Lenin hablando casi que obsesivamente, obcecadamente, hablando de algo que para él era monotemático, era el poder para los proletarios, el poder para el pueblo. Y a cada pregunta que le hacía H.G. Wells, él le respondía con una contrapregunta. Por ejemplo, le dice H.G. Wells que pues había que, le dice Lenin, dos temas que llamaré leitmotiv volvían sin cesar sobre el tapete y servían de cierta manera de gozne a nuestra conversación. Uno de mí a él. ¿Hacia qué destino piensa usted conducir a Rusia? ¿Qué clase de Estado trata usted de crear? Otra de él a mí. ¿Por qué no estalla la revolución en Inglaterra? ¿Por qué no trabajan ustedes en la revolución social? ¿Por qué no destruyen ustedes el capitalismo y no establecen también un Estado comunista? Entonces le repreguntaba a H.G. Wells, pero ustedes ya tienen su revolución social. ¿Qué hacen con ella? ¿Consideran ustedes que ha sido un éxito? Y fatalmente Lenin volvía a su punto de vista. Para que nuestra revolución dé sus plenos resultados, sería preciso que el mundo occidental hiciese también la revolución. ¿Por qué no la hacen? Es decir, era una habilidad impresionante para responder con una contrapregunta. Y esta descripción que él hace, mire, la desolación de Petrogrado me había hecho comprender mucho mejor que antes de verla hasta qué punto la configuración y el plan de una ciudad moderna depende de los almacenes y de los mercados. Abolida el comercio y las 9/10 partes de los edificios de una ciudad corriente dejan de tener el menor sentido o la mejor utilidad. Él hace la descripción de estas ciudades, la forma tan desolada y lo que estaba ocurriendo en ese momento. De cómo ese país necesariamente tenía que estar inmerso en una guerra
ni de esas características, porque es que ya no había nada, nada. Es decir, se suponía que había que acabar con la riqueza. Muy bien, acabar con la riqueza. Pero hacer un rasero e igualar a toda la gente en el hambre y en la miseria. Es la descripción que hace H.G. Wells. Yo he tomado todos estos datos de este reportaje de la historia, de este escritor que para mí es una maravilla. La Revolución Rusa contada para escépticos, Juan Eslava Galán. La Primera Guerra Mundial contada para escépticos, Juan Eslava Galán. De aquí he tomado también de este libro, Historia Universal de Nuestro Tiempo, algo que es también como un perfil, se llama Lenin, Octubre y sus consecuencias. Como es tan grande me cuesta, aquí está. De este he tomado pues algunas cosas también. Y quería mirar acá una partecita en la que él habla precisamente, justamente por ese perfil de Lenin. Pero bueno, ya creo que ya lo hicimos más o menos. Y he tomado también parte de este libro de este señor, Quien domina el mundo, Noam Chomsky. Es decir, he tomado todo esto porque estamos cumpliendo 100 años de la muerte de Lenin. Que una vez muerto él, a los 3 días le habían levantado un monumento. Ya Trotsky prácticamente se podría decir que era un proscripto. Stalin ya se había tomado todo el poder. Y él mismo había confinado a Lenin y lo había aislado para que no le llegara información. Como recordarán, le pidió una pastilla de cianuro. Como recordarán, mandó un documento al pleno del partido para que no dejaran a Stalin, porque él decía, montan a este tipo y olvídese lo que va a ocurrir con el terror y cómo va a oprimir a este pueblo. Y en efecto, palabras premonitorias, así ocurrió. Pero una vez, obviamente, que Stalin, para poder sustentar su poder, tenía que hacerlo utilizando la imagen de Lenin. Y entonces inmediatamente a los 3 días ya había un mausoleo de Lenin construido de madera rápidamente, muy bonito por cierto. Hicieron embalsamar el cadáver de Lenin, lo colocaron en un catafalco especial y desde entonces Lenin, la momia de Lenin, está ahí en el mausoleo de Lenin que queda en la Plaza Roja. Y 2 veces al año cierran el mausoleo para hacerle un retoque a la momia, para revitalizarlo, para que se vea que tenga un aspecto muy fresco. El 30 de agosto de 1924, ya construido de otra manera, como si fuera un mausoleo de un héroe griego antiguo, lo depositaron allí, reemplazaron aquel de madera y lo reemplazaron con este de mármol, porfirita y otros materiales. Y desde entonces se ha convertido en el lugar de peregrinación. Hasta el momento se habla de más de 100 millones de personas en 100 años que han visitado el mausoleo de Lenin y lo siguen visitando. Aunque con la caída del comunismo y la posterior entronización de Boris Yeltsin, luego con el mismo Putin que quiere conservar ese ícono como algo muy cultural y que de hecho significaría que es el espíritu del comunismo. Pero es un lugar de peregrinación. Noam Chomsky y otros pensadores dicen que aquí lo que se configura es que el comunismo, más allá de un pensamiento ideológico, de un sistema político, es una religión, cuya Biblia es el Capital de Marx y otras obras de él, y que sus evangelios son los de Lenin, y que hay un culto, casi que a una deidad, a un Mesías que es Lenin, y que al mirarlo desde el punto de vista sociológico y antropológico, por donde se voltea a mirar, es una religión, el comunismo, que aunque se precia de ser atea, se pregona atea, y es el principio básico supuestamente de la ideología comunista, su comportamiento es el de una religión. ¿De acuerdo con eso? Aunque aquí diga que las religiones
son el opio del pueblo. Y de esto lo describe muy bien H.G. Wells. Me he demorado un poquito más y ustedes sabrán disculparme, pero yo creo que esto lo amerita. Dice, muchas campesinas no pudiendo llegar a una capilla que había. Y luego dice, enfrente, grabada en un papel de yeso adosado a la fachada de una casa, se lee la inscripción hoy famosa colocada por los primeros revolucionarios de Moscú: la religión es el opio del pueblo. El efecto producido por esta inscripción está muy atenuado por el hecho de que en Rusia el pueblo no sabe leer por regla general, pero todos llegan ahí a venerar. Es lo que fundó Lenin realmente, más allá del pensamiento ideológico. Es una religión, con todo lo que eso implica: dogmas, preceptos, rituales, liturgias, todo. Lenguaje común, que usted lo escucha y es un lenguaje uniforme, que es casi el lenguaje de un culto. Ese fue Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, el padre del comunismo. Un personaje, una rara avis, un personaje maravilloso como ser humano, como pensador y como líder. Un hombre visionario que quiso cambiar el mundo. Y de hecho lo cambió, porque el comunismo cambió el semblante del siglo XX. Ya en el siglo XX hubo dos opciones: comunismo, capitalismo, y que se confrontaron y se siguen confrontando. Ahí están. Aunque se vea atenuado el comunismo y que ahora se tiende a hablar más de un socialismo, que no tienen, el socialismo como doctrina pura no tiene nada que ver con comunismo, pero se habla de comunismo disfrazado de socialismo. Pero Lenin cambió la historia del siglo XX. Sin él, imagínense ustedes, sin ese comunismo incipiente, ¿cómo habría sido el panorama del siglo XX si él no hubiera estado ahí? Si Rusia no se hubiera transformado en Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que él la transformó en 30 de diciembre de 1922, empezó a llamarse oficialmente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso pasó. Y cambió completamente el siglo XX en dos bloques supremamente definidos: comunismo, capitalismo, que entre otras cosas se pudo ver claramente y de manera rotunda y radical al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando Stalin, como lo dijo Churchill, tendió el telón de acero, haciendo alusión a ese mote de guerra Stalin acero. Y Churchill lo dijo: ha caído una cortina de acero sobre Europa. Y dividió en dos bloques absolutamente definidos al mundo: comunismo, capitalismo. Y al final de cuentas, la doctrina de Stalin, de Lenin, de convertir al mundo en comunista, es decir, de propagar toda la revolución en el planeta Tierra, lo logró, digámoslo, en un momento dado, de una manera, yo diría, muy importante, aunque no alcanzó el sueño total de convertir todo el mundo. Y fue cuando se dio esa política ajedrezada de ideologías, comunismo y capitalismo, que se exportó esa revolución y todo ese pensamiento que durante los años 60 nos llegaron a América Latina, y aparece Cuba y todos estos otros países, y en distintas partes del planeta, que fue uno de los factores para que esa Guerra Fría fuera tan larga y tan agobiante, que era una pelea matemática de quién tenía más territorios, el capitalismo o el comunismo. Y si un gobierno era capitalista, la oposición era comunista. Y si el gobierno era comunista, la oposición era capitalista. Es decir, que empezaron a aparecer peleándose el poder por interpuesta persona las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos. Entonces, en principio podríamos decir que Lenin sí logró su objetivo. Pues bien, llegamos al final. Sé que me he extendido de más, pero creo que esto lo amerita. Esta es una figura cimera. Se dice que está entre los 3 hombres más grandes del siglo XX. Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin cambió el aspecto del mundo en el siglo XX. Él. Y aún hoy
sus latigazos todavía resuenan, todavía se escucha y se siente en el planeta Tierra. Y aunque se diga que al comunismo lo enterraron en 1989, no, eso no es cierto. Está ahí. Y por lo tanto, es el espíritu de Lenin el que alimenta todo ese pensamiento. Llegamos al final. Me disculpan que hoy sí me alargué, pero como les dije, este era un personaje al que había que dedicarle un programa muy completo. Así que a ustedes muchísimas gracias. Les dejo la inquietud de siempre si les parece lógica o ilógica esta historia. Déjenme saber sus comentarios. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.